Pero muy buenas noches, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a una entrega más de Herraduras del Caos. Esta vez en la segunda entrega, Caos en las redes. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con este caos en las redes? Bueno, me presento primero, yo soy Lena, también me conocen como Linet en las redes. Hicimos una presentación más extensa en el primer capítulo, pero les volvemos a recordar ello. Herraduras del Caos es un proyecto independiente, autosustentable, bien autárquico. Un poquitito anarquista puede ser también. Pero bueno, si quieren conocernos más, si quieren enterarse, síganos en nuestras redes. Hola, recién me conecto yo. Estaba encajando el micrófono un toque tarde, pero bueno, sí, las cosas se hacen en el momento justo. Soy Antariel, el otro conductor de Herraduras del Caos. Es un programa que va cambiando todo el tiempo, así que si querés cambiar algo, simplemente manda un mensaje y va a cambiar. Acordate, antes de que empecemos con todo el programa, antes de que empecemos a irnos por las ramas, acordate de suscribirte, darle a la campanita, darle like y comentar si querés. Así, eso nos ayuda un montonazo. También nos podés seguir en redes. Lena, ¿cómo es tu Instagram? Mi Instagram es Medusalen. Y mi Instagram es @eltrotamundos.mr. Ahí arroba Medusalene, en realidad. Pero es como yo me digo Medusalen. Tal vez. ¿Por qué? Sí. Y eso es como porque... A ver, Lore, ¿qué pasa? Por supuesto con la extrema impuntualidad de siempre nosotros, o alguno de nosotros. Yo creo que en Canadá no podríamos vivir. Dicen que es muy ofensivo para ellos la falta de puntualidad. Es como... A ver, yo siempre intento ser lo más puntual que puedo. Hoy simplemente se complicaron las cosas, pero... Yo voy mejorando con el tiempo. Tampoco tanto, ¿viste? La próxima promesa puntual. Sí, pero hubo complicaciones deliverísticas, empanadísticas, allá en la casa de Andrés. Sí. Son terribles los servicios de delivery, porque yo les puse explícitamente, tocan el timbre 4, que ahí los van a atender, y tocan mi timbre en cambio. Entonces tengo que ir a avisar a los del timbre 4, que son parte de mi familia, que vayan a recibir las empanadas, que yo después iba a ir. Y tocaron mi timbre, así que tuve que ir para allá al fondo, a avisar, para que las vayan a buscar, y por eso tardamos. Pero una consecuencia de un solo momento puede suceder de vuelta, no vamos a negarlo de que puede suceder de vuelta. Imagínate si tu vecino al que le tocan es un vampiro o una aberración así y se repudre todo. Te mata a vos, después lo mata el de las empanadas. No, imagínate que es una aberración de la existencia, un monstruo de tentáculos de 3 metros y simplemente dice, bueno, sí, yo se las alcanzo, no hay problema. Sí, te dicen un lenguaje extraño, olvidado hace miles de años. Yo las quería de pavo a las empanadas, capo. Pero bueno, con el lore respecto a jamón y queso, loco, ¿qué te cuesta? @Medusalen, me pueden seguir ahí. Y Herraduras del Caos, de hecho pronto va a tener un Instagram propio. ¿Sí? Así que sí, va a tenerlo, así que en el próximo para el próximo capítulo ya va a estar ese Instagram propio, de hecho. Ahí vamos a poner todos los anuncios para, bueno, no solo pasarlo por las cuentas profesionales personales, sino que también tener la cuenta propia del programa, así que vas a poder interactuar directamente con los intereses del programa y no individualmente con cualquiera de nosotros dos, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿te da flojera meterte a YouTube? Bueno, puedes mandar mensajes en Instagram y los podemos leer también, no hay ningún problema. O algunas de nuestras redes también, de hecho, porque lo vamos a seguir publicitando por ahí. Es como una cadena de triple publicidad, más o menos. No puede fallar. No puede fallar, y encima, porque uno apunta hacia enfrente suyo, uno después apunta a las nubes, pero siempre hay que apuntar hacia las estrellas, y si las estrellas quedan muy cerca, tenés que apuntar más lejos. Ni bien podamos, vamos a subirle a Spotify todos los capítulos del podcast, porque esa es más o menos la intención del podcast, de que sea un podcast movido. ¿Qué pasa con Medusalen? Bueno, Len es parte de mi segundo nombre, que yo casi no lo uso y la gente no lo conoce, y ni mi mamá se debe acordar de mi segundo nombre, de hecho. Pero es simpático, yo sí me acuerdo. Solén. Sí, es el único que lo pronuncia bien, porque después
casi toda la demás gente es como ni lo conoce, no lo pronuncia, el nombre es de origen francés, si mal no recuerdo. Yo tengo la historia, me hiciste acordar, con eso de que nadie lo sabe pronunciar. Yo tengo un amigo que su nombre se escribe SCHE, SCHTE, SCTEL. Chestel. Bueno, se dice Chestel el apellido, pero nadie lo adivina a la primera, ni bien lo lee. Y en medio de una clase de secundaria o de primaria, no me acuerdo bien, la profesora cuando llegó a su nombre se quedó con una cara rara. Era como, ¿qué mierda dice acá? Dijo, ¿Chicatel? Así que no sé qué tanto habrán masacrado tu segundo nombre para... A ver, ¿cuál es la manera más rara en la que lo pronunciaron? No hay una manera muy rara, Solene, dicen, pero en realidad la gente suele pronunciar muy mal el primer nombre que yo tengo. Lina, Leda, Elena. Elena, ¿no? Eleda. ¿no? Es como muy... Yo entiendo que mi nombre es raro igual, y por eso sucede. Pero no es Elena, ¿de dónde sale Elena? Si tenés... Te falta una E, le sumaste una E de la nada. En realidad el nombre Elena sale de Hélade, que la Hélade es como es el nombre en griego de Grecia. Y en realidad la Hélade es la tierra de los helenos, que son los que vienen de ahí. Por eso los griegos son helenos, Hélade, tierra de los helenos. Eso significa. De hecho, Egipto, los antiguos egipcios a Egipto no le decían así. El país tenía otro nombre. Perdido en el tiempo, me imagino. No, perdido en el tiempo no. Claro, de están hecho. los jeroglíficos. Ahí tienen que estar. ¿Lo habrán traducido? Porque sé que ya con ayuda de una IA pudieron descifrar cómo se pronuncia. Hay un videito en YouTube que está muy bueno. Sí, nunca van a replicar el acento del todo, sobre todo porque Egipto era un país muy grande y con las regiones debía tener sus particularidades, los acentos. Para hacerte una dimensión de un país que tenga una gran variedad de acentos, anda a Italia. Te mueves de un pueblito a otro y no entendés a la gente, porque hablan un italiano muy variado. Y tiene sentido, habiendo sido un imperio tan esparcido. Y después en ese momento, Roma. ciudades, estados todas separadas, peleadas unas entre las otras. Es como si... parecido puede llegar a suceder en Alemania. En lo que bueno, regiones. Sí. ¿Viste los mapas viejos de Alemania que eran todos cositos chiquititos, todos apiñados? Sí. Que parecía un animal print. 1888 estados. En ese pedazo de tierra. Egipto se llamaba Kemet. Significa tierra negra. Y es por la tierra negra, ese limo que hay en el suelo del río Nilo. Ese limo es no hay tierra más fértil. Por ejemplo, se dice que la tierra de Misiones Rojas es súper fértil. Bueno, el limo es hasta más fértil. En el limo puede crecer casi cualquier cosa. Incluso y la vida de... las sandías antiguas, que eran amargas. Y la pulpa era y blanca. La vida de los egipcios básicamente se desarrollaba alrededor del Nilo, porque sin él hubiesen sido cualquier tribu tribu X, vagamente organizada como casi todos sus vecinos. Así que sí, se llamaba país, se llama en nombre al su río, a un componente indispensable de su río, que era la tierra negra, tan fértil, que casi que no parece barro, parece azúcar de torta negra, el limo del Nilo. Es muy loco. Ya me dio hambre. Pero bueno, de hecho, llevando las cosas a... Pusimos un título que para que no sea clickbait, tenemos que hablar de los temas que pusimos en el título. Sí, pero a mí me gusta siempre dar una introducción muy desarmada. Y para darle idea del programa, ¿no?
En la ciudad de La Plata, a propósito de eso, hacen 8 grados centígrados, señores, con una humedad del 91%, viento a 5 kilómetros. Abríguense porque duele esa humedad en la piel con este frío. Va a bajar hasta 7 grados la temperatura en la madrugada. Así que se va a dormir muy bien. Sí, de hecho agárrense porque el domingo se nubla y el lunes arranca a llover de nuevo. Toda la semana va a llover. ¿Toda la semana? Sí, eso dice el pronóstico. Que mi vieja le dice el horóscopo del tiempo, porque te falla. Y es verdad. Es verdad, te falla. Me falla mucho. Yo me acuerdo las veces... directamente en criollo puteaba, porque decían que iba a llover en febrero y en marzo, cuando hacía un calor tan espantoso, y no llovía. No llovía. Era una locura. Pero bueno, hoy, arrancando con el temario, y antes de eso, no sé si tenés algo más que decirle a la gente, Anta. Nada, no tengo nada más. Vamos a pasar directo al tema para que no nos acusen de clickbait, porque nosotros somos gente muy respetable. Todos hacen clickbait. Canales científicos hacen clickbait, de hecho, porque es la manera de competir en esta plataforma. Que de hecho vamos a hablar de eso en la plataforma, porque justamente el clickbait tiene que ver con el primer tema, que es el algoritmo. Cómo funcionan las redes sociales y la toxicidad que este puede llegar a traer. Montañas de toxicidad, fosas de las Marianas de toxicidad, Everest de la toxicidad. Por si no se entendió la medida. La escala. De todas las cuasares de toxicidad. El monte Ararat de toxicidad, donde se supone que descansa el arca en su punta. Y bueno, a ver que ir a comprobarlo, ¿no? Nunca la encontraron. Pero bueno, ¿qué pasa? Hace ratito, y por ratito me refiero, es un súper eufemismo porque desde hace 10 años que las redes empezaron a perfeccionar sus algoritmos, sobre todo se empezó a notar en YouTube, y para qué poco profesional, voy a explicar qué es algoritmo. Así que acompáñenme con esta lección del día. Algoritmo se puede entender tanto en matemáticas, lógicas, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas como un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas que permiten típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas y actividades. ¿Qué es un algoritmo? Dicho en criollo, es como una suerte de serie de fórmulas mágicas que te facilitan el funcionamiento de un sistema para resolver fórmulas. Además, suele funcionar como para automatizar las recomendaciones de cada usuario. Es un solucionador de ecuaciones, el algoritmo. Es un sistema compuesto de una mínima complejidad. Un algoritmo, básicamente, explicado todavía más en criollo, puesto en funcionamiento, es que si a vos te gusta ver videos de pastelería, te va a recomendar canales conocidos de pastelería. Y a veces uno que no es tan conocido, que recién está empezando. Sí, tiene esa tendencia. Y además, bueno, ¿qué lado positivo y qué lado negativo tiene? Lo positivo, bueno, es que se supone que hace crecer los canales, motiva y estimula la interacción, estimula el que básicamente no dejes de ver, y claro, le das visitas a los creadores de contenidos. ¿Alguna vez los conociste canales... un creador de contenido gracias al algoritmo? Sí. ¿Como cuál? El tipo ese que hace cocina medieval. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba el canal? History with Food. History me with parece. Food. No, espera. Bueno. ¿El que te había mandado yo? Sí, lo conocí gracias al algoritmo. El Tasting History, Max Miller. Tasting History, sí, de Max Miller. Es un genio, el tipo es muy bueno. Yo lo conocí también a través del algoritmo. ¿Qué pasa? El Maximiliano Milla, de Probando la Historia, porque acá decimos las cosas un poco en español, yo lo conocí porque me lo recomendó el algoritmo, pero el algoritmo me lo recomendó porque a mí me gusta mucho ver videos de historia del medioevo, de la antigüedad, y ese tipo hace historia del medioevo y de la antigüedad, pero explicándola a través de la comida. Y también te gusta ver La Capital. También me gusta ver La Capital, que es un tipo que es un amor, el señor es mexicano y es un chef que se manda unos platos, Dios.
Oscar Mesa es el cocinero de la capital. Que. Es un tipo que tiene una mano para todo lo que es y dice, qué chulada. Es un cocinero mexicano que toma los elementos de toda su nación y los plasma en varios platos que él hace. Y siempre le da algún que otro giro, o siempre remite mucho a lo que es la comida callejera de allá. Entonces te va contando más o menos, por ejemplo, qué es el elote en vaso, que es como choclo que lo van haciendo así en una olla gigante, que lo sirven con un caldito, después le ponen queso, crema, un montón de cosas y te lo dan en un vasito con una cucharita para que vayas comiendo mientras vas caminando. El tipo hace tours por distintos lugares, por ejemplo va a Japón a comer carne especial. Justo. Si no, te hace una mega bondiola a la barbacoa que la hizo él solo con ingredientes que vos podés comprar. Justo hablaste de lo de Japón y hace no más de una hora, creo que un poco más de una hora, subió un video de su viaje reciente hacia Japón, en el cual, bueno, probó de todos los productos rurales de ahí, de todos los productos frescos de Japón. Y bueno, yo todavía no lo vi, pero yo ya lo quiero ver porque todos sus videos son espectaculares. Incluso los de hace un montón de tiempo, por ejemplo, los de hace 6 años, por más que no son tan buenos como los actuales, obviamente, porque uno va mejorando con el tiempo, son igual de disfrutables. Tarea para casa. Y bueno, nosotros vamos a ser más desorganizadamente organizados con el tiempo. Obvio. Recién es el gateo número 2 del podcast, pero bueno, ese es el lado positivo del algoritmo. Te ayuda a conocer cosas, enriquece la red social, permite que los usuarios que crean contenido crezcan, permite que la gente diversifique lo que ve en la red social. Ahora estamos hablando específicamente del algoritmo de YouTube, que en realidad todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, tienen un algoritmo, pero el de YouTube ¿cuál es es como mucho más obvio, ¿no? Mucho más notable al lado de los otros algoritmos. ¿Cuál es el...? Sí, termina. Otro ejemplo que me pasó ya el año pasado y el anterior es que, bueno, me puse a escuchar jazz. Empecé a escuchar jazz básicamente conociendo una sola banda, Weather Report. Entonces me puse a escuchar Weather Report, me puse a buscar sus álbumes y me empezaron a aparecer recomendados un montón de músicos y ahora tengo toda una lista de reproducción de 880 álbumes de jazz porque todos me los pasó el algoritmo. Hay un canal que sube la mayoría, que se llama Terminal Passage, que sube de todos los álbumes y gracias al algoritmo llegué ahí, porque me lo recomendó basado en las cosas que estaba viendo / escuchando. Así que eso es lo bueno del algoritmo. Lo malo ahora es la reacción que puede generar en el caso de que te recomienden algo que no te interesa, en palabras finas. O algo peligroso. Yo voy a empezar con el mayor problema uno de los mayores problemas que YouTube tuvo con su algoritmo, o al menos el más resonante. Que no le resta su mérito, de todas maneras, por más que haya sido el más resonante y tal vez no el más importante. En 2016, cuando, a partir de esas épocas la gente empezó a usar más las redes sociales, ya empezó un proceso en el cual se empezaron a meter más, en las redes sociales habían crecido una barbaridad. A partir de 2012 ya se había empezado a notar un cambio. Esto es como un poquito una historia de rebobinar qué había sucedido. El internet se fue volviendo como más protagonista empezó a tener más papel en nuestras vidas cotidianas. Pasó de ser algo menos para geeks y más para el público general. La gente empezó a entender que era un meme a partir de eso. Básicamente. Ya sea por Facebook, por Twitter, por YouTube, empezaron a entender los memes. Y los memes que antes eran algo de gente que pasaba mucho tiempo en internet porque eran introvertidos, o eran geeks, o eran nerds. Bueno, cambió, ¿no? ¿Y qué sucedió? Se alineó con el famosísimo evento de la muerte de Harambe. Sí, también se alineó con la politización del internet. Y por eso, en la mayoría de los sitios del internet dicen de que con Harambe empezó todo.
porque justo fue en el mismo año. O sea, una coincidencia que se terminó volviendo el hecho. ¿Les querés contar a los demás qué pasó con Harambe? Bueno, Harambe fue un movimiento social, fue un caso bastante directo. En un zoológico de Estados Unidos, un niño se cayó dentro del hábitat de los gorilas. Dentro de ese hábitat estaba un gorila de espalda plateada llamado Harambe. El gorila se acercó al nene y lo empezó a tocar, pero nunca de manera agresiva, nunca violento. El zoológico no encontró ninguna respuesta más razonable que agarrar rifles con balas de verdad y matar a Harambe. Lo mataron en pleno público al gorila, enfrente del nene. Y porque sí, básicamente. En vez de buscar una alternativa que no hiera ni al niño ni a Harambe. ¿Qué sucede? Cuando sucedió esto, ya los activistas estos de PETA, de Greenpeace, de un montón de diferentes grupos activistas fueron a protestar por la mala medida frente a la situación con Harambe, pidiendo justicia. ¿Qué sucede? Este movimiento lo agarraron las comunidades recién formadas del internet y empezaron con el hashtag #DicksOutForHarambe. Ya estamos a 20 minutos del stream, así que no nos pueden censurar, así que podemos decir 2, 3 puteadas, pero vamos a limitarlos. Poquitito. Empezó el hashtag #DicksOutForHarambe, el cual creció, pero de maneras absurdas. Tenías al mismísimo, no me acuerdo cómo se llama en verdad, me acuerdo del personaje de Machete González, de los mini espías. Dani Trejo es el actor. Ahí está. Dani Trejo salió a manifestarse. Literalmente dijo Dicks out for Harambe. Me sigo acordando. Bueno, básicamente significa algo como el pancho afuera por Harambe. Lo vamos a dejar así. Básicamente como la sensación de che, no me importa nada. No puede ser que hayan matado a este animalito. Y bueno, lo que Anta intenta contar es que se generó una reacción del internet en general. No solamente X, sino gente normal. Normal. Uy, no. Me van a matar. Me van a matar. No, lo que quise es los normies. La gente que no estaba en ese momento tan involucrada con el internet, o que era algo más ajeno, se dio cuenta de esto y se sumó, lo cual expandió aún más estas comunidades tan chiquititas. Los medios básicamente se empezaron a dar cuenta en esos años que las redes sociales estaban empezando a cobrar un montón más de protagonismo. De hecho, en YouTube, con la ola de youtubers en 2014, explotó una cosa que tampoco habían sabido ver los medios. Con el Rubius. Sí, con Willy Rex, con PewDiePie. PewDiePie más que cualquier otro. PewDiePie fue el antes y el después dentro del mundo de YouTube. PewDiePie es elegir algún youtuber que sea tan influenciante. PewDiePie, para el que no sabe, es el youtuber con más suscriptores. Ya no es. Lo fue durante un tiempo. Muchísimos años fue el youtuber más grande de todos. Tiene 100 millones de suscriptores. Más de 100 millones, es uno de los primeros que haber empezado con gameplays. Él empezó con videos de Call of Duty, básicamente los videos que hacía todo el mundo. Y después empezó a hacer, cuando empezó la oleada de el terror, los jueguitos de terror como moda, él hizo gameplay de Amnesia, que fue su sello y firma por un montón de tiempo, la saga de Amnesia. Y después fue yendo a diferentes lugares, como compilaciones graciosas, era gameplay gracioso. Pero ahora vamos a... Es un tipo que cambió básicamente todo lo que es el concepto de YouTube. Que me enganché mucho hablando de PewDiePie. Porque es una cosa así, yo trato de seguir en la línea del tema y vos pegás el patadón para el otro lado. Es como se genera una tensión como si una estrella se estuviese a punto de separar. Es un quasar este podcast. Y ese es el sentido, ¿no? Pero bueno, sí, PewDiePie, resumiendo, para no moverme tanto por las ramas, PewDiePie es el youtuber. No va a existir, creo, que un youtuber que haya sido
tan importante para la historia de la plataforma, porque ya es medio tarde para hacer una historia tan grande como PewDiePie, que fue uno de los primeros en convertir YouTube en su trabajo. Es como... es fascinante. Ahora el tipo, bueno, está haciendo vlogs, ya hizo su vida. Es un hombre casado que pronto va a ser padre. Es como sorprendente, porque yo lo empecé a seguir más o menos ahí, en el 2016. Y... que... Bueno, es muy interesante. Si no conocen a PewDiePie, por favor, vayan y... Por favor, vayan y vean PewDiePie, porque es un muy buen tipo. Hace muy buen contenido. Se metió en sus controversias, pero siempre se levantó y se merece el respeto que tiene. Ya no dimos vueltas. Después de los 7 minutos de hablar del sueco este que grita, se hizo famoso gritando, jugando juegos de skate, pero sí, el Tony Hawk, más o menos. Bueno, ¿qué pasaba? Yo mencionaba al Rubius porque era la versión más local. Los medios se sorprendieron, el algoritmo empezó a hacer su trabajo y no paraba de recomendar videos, no paraba de recomendar creadores de contenido. Ahora, vengo anticipando que vamos a la parte mala. ¿Cuál es la parte mala? Voy a darles un ejemplo que, antes de todo este desvirtuaje que se armó... Antes de ir a las cosas malas, perdón. ¿Qué pasa? Gracias, Pilar Chévez, por el hermoso mensajito. Hola, vos también. Qué bien que hayas escuchado el primer capítulo. Espero que te haya... Gracias, Pili. Gracias por reina hermosa. Tenés un pelo hermoso. Gracias. Tiene un pelo hermoso. Halago tan específico. Bueno, proseguí con lo que yo la conozco. Ah, bueno, saludos de acá también. Y bueno, ¿qué estabas diciendo? Pero bueno, saludos a Pilar Chévez. Muchas gracias, en serio, por escuchar nuestro podcast. Y muchas gracias por el mensaje. Seguí participando. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo malo de YouTube? Y con esto les pido pero les anticipo que les voy a dar una suerte de mazazo en la cabeza. Estaba creciendo. El internet se estaba politizando. Porque todo el mundo estaba pudiendo acceder a él. Y la gente que estaba como muy limadita con hacer escándalos o con la política, después de todo este impulso de que un montón de gente que podrías encontrarte en la calle se enojó porque mataron a un gorila de manera injusta. Bueno, empezó a haber un negocio en esto. Y también porque había muchísima gente casual que ya empezó a usar el internet y, bueno, que no, en las redes empezaron a formar parte de la vida cotidiana. Los memes se volvieron algo conocido y no de una cultura en específico. Los memes ya son cultura pop muy general. Y varios elementos de los memes sí, están en todos lados, básicamente. ¿Y qué pasa? No está mal que la gente haga política en las redes y que suban su opinión política y todo, porque de hecho en Twitter ya pasaba. Por ejemplo, yo quiero rememorar un episódico histórico evento en donde cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario en 2010 acá en la Argentina, uno de los tuiteros pioneros más importantes de nuestro país, y me levanto y me paro arriba de la silla para decir su nombre, porque es el mínimo respeto, honor que se merece, Ricardo el comandante Ford. Ricardo Ford. Había tuiteado en referencia a que se había sancionado la ley de matrimonio igualitario con una oposición un poco sólida, pero que de todas maneras perdió. Y voy a citar el tuit del comandante Ford, que hasta el día de hoy está acá, y a veces lo visito para sentir que la esperanza siempre tiene que estar en los corazones de los seres humanos. Y cito: en toda esta desorganización, a las 12:33 am, el 8 de octubre de 2010, Ricard Ford escribe: ja 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 ja, escriban lo que quieran, tarados pedorros, perdieron, ja ja ja, chau chau, adiós. 40.000 me gustas, que para ese momento era un montonazo. A mí me gusta pensar cómo hubiera sido si Ricky siguiera acá. Sería un genio. Cómo hubiera añejado con todos los nuevos medios, todas las diferentes redes sociales. Sería muy interesante de ver.
Vos a Ricky lo dejabas, te hacía un TikTok local. Obvio. Facturaba un montón de guita. Sí, era un genio. Pero bueno, gracias, comandante Ford, en nombre del Padre, del Hijo y del bailarín santo. Amén. Te recuerdo mucho y con mucho cariño, y que nunca se vaya esa energía tan linda. Twitter se usaba para política, YouTube se usaba para subir cierto comentario político. Cuando un montón de gente empezó a usar las redes, lo que sucedió es que, bueno, vieron la oportunidad de crear contenido más enorme y más casual, más cotidiano, y que podía triunfar, porque de repente había una demanda increíble por un montón de cosas, entonces la oferta tuvo que subir en consecuencia. ¿Qué pasó? En 2016 y en 2017 se empezó a politizar mucho YouTube. Particularmente en Gringolandia empezaron a ver elementos de la derecha dura que vieron una mina de oro. Entonces empezaron a subir sus videos, ¿no? Gente como, por ejemplo, imagínate la Nata, pero 20 veces más enojado y mucho más radical en sus creencias. Y más grosero todavía. Bueno, si te imaginas eso, bien, te encontrás con gente como Ben Shapiro, por ejemplo. Es un señor... No estaba tanto en ese momento. Era cuando recién empezó. Un señor enojado, o te encontraba gente como Stefan Molyneux, que era un señor calvo que básicamente decía que todo en el sistema era una conspiración del feminismo socialista para estar en su contra. Te encontraba gente como... Milo Yiannopoulos. Sí, o como Steven Crowder, que era un tipo que tenía un podcast en donde básicamente se la pasaba gritando enojado. ¿Y qué pasó? La gente empezó a hacer como mucho contenido de reacción, sobre todo politizado. Y ¿Por qué? Porque si pones algo controversial, o algo con lo que, entre comillas, la mayoría, entre comillas, está en desacuerdo, y llama la atención, y trae muchas visitas. Esa era la lógica por la que iban. Hablaban en criollo, hablaban de temas que son muy picantes, como por ejemplo los inmigrantes en Estados Unidos, que es un tema muy fuerte. Y menciono Estados Unidos porque ahí empezó todo esto. Porque Estados Unidos tiene un mercado de tiene una cantidad de consumidores enorme, tiene como... Y el fenómeno de allá, del algoritmo, de cómo las redes pasaron a cambiar un montón de cosas, tuvo efecto primero allá. Entonces todos estos tipos hablando de tópicos muy controversiales, como que Obama era un socialista que iba a destruir Estados Unidos, o por ejemplo conspiraciones como el marxismo cultural, que el marxismo cultural es explicado así con palitos y una goma, es como hay una conspiración internacional para destruir al capitalismo y a Estados Unidos y a la democracia. O sea, esa clase de conspiradores sociales se empezaron a crecer mucho en esa época, lo cual terminó convergiéndose en el, bueno, increíblemente famoso en su momento, el Adpocalypse. Que ese fue un tiempo muy oscuro de YouTube, en el cual se hizo una medida muy fuerte en lo cual es las restricciones de publicidades dentro de YouTube. Entonces, ¿qué sucede? Como esos tipos de... Dije, lo único que se me ocurre para referenciar es una bomba. Tiraron una bomba en un punto en específico. ¿Qué sucede? La bomba era tan fuerte que terminó dañando a gente que estaba en el medio. Canales que no tenían nada que ver se vieron perjudicados por culpa de estos canales tan controversiales. Tenés la siguiente situación. En YouTube florecieron un montón de canales que no solamente son tipos enojados con un feedback negativo con el cual son muy adictivos de ver, porque siempre están enojados con algo, tienen una retórica que se te pega, prácticamente, como la canción que Chayanne saca cada año, bueno, así, pero 10 veces más pegadiza. Y tenés a esos tipos no solamente enojados, sino hablando de cosas cada vez más extremas, esparciendo desinformación. Esa desinformación esparcida, que va a tener que ver con el próximo tema que vamos a tocar, resultó en la acuñación del término discurso de odio. Sí, más o menos. Y su consecuente uso en nuestra época. Pero ¿qué pasaba? Como decía Anta,
Esto más, bueno, las extorsiones de las empresas que patrocinan y ponen anuncios en YouTube, al ver que había muchos tipos ruidosos con puntos de vista muy extremos, peligrosos, anunciaron que iban a retirar sus anuncios, amenazando la plataforma de YouTube. Y YouTube, que tiene un historial de siempre ceder ante cualquier tipo de extorsión o apriete de sus anunciantes, accedió a condiciones más favorables para sus anunciantes. Y ahí es donde nos encontramos con el apocalipsis y con el problemita con las políticas nuevas de monetización. Terminó pegándoles a un montón de canales que no tenían nada que ver. Y ahí es cuando empezaron a surgir primordialmente lo que es el Patreon o el darle las donaciones aparte por un medio tercero fuera de YouTube para poder mantener el canal. Y por eso seguramente si ves algún canal el cual tenga un tipo de contenido que ni siquiera necesita ser controversial, puede ser que simplemente inflija una de las reglas o que YouTube por razones muy leves decida demonetizar sus videos. Por ejemplo, se me ocurre Mid Canyon. Mid Canyon es un animador que es excelente. El tipo le gusta mucho jugar con una línea muy fina que hay entre lo que es gracioso y lo que es incómodo. Y lo hace de una manera muy, muy buena. Así que si te gustan las animaciones hechas con mucha calidad. Y el tipo, por más que no estudió nunca ni actuación de voz ni de locución, creo que el tipo actúa muy bien. Porque se lo vive, básicamente. Es un muy buen tipo en general. Mid Canyon también tuvo que abrir un Patreon. Porque no solo por la poca frecuencia de sus videos, ya que requiere tiempo hacer una animación, requiere tiempo, requiere habilidad, sino que también se le sumó que YouTube considera inapropiado alguno de sus videos. Y por eso se los desmonetiza. Y bueno, eso ya lo forzó a hacerse un Patreon, que no lo hizo hace mucho tampoco igual. Patreon es una herramienta que apareció que básicamente significa patrocinador, porque en este canal se traduce absolutamente todo. Acá si no sabes inglés no te vamos a dejar afuera. Es una medida bien patriota. Igual si no sabes inglés anda aprendiendo, dale. Te estás perdiendo del 70% del contenido de internet. Sí, también tendríamos que aprender chino ya que estamos, ¿no? Bueno, ese es John Cena recomendando. Acaba de decir que se suscriban a nuestro canal, a Herraduras del Caos. No. Suscríbete a Herraduras del Caos, dale a la campanita, dejame un comentario, un like. Sabes que te queremos mucho, así que danos tu cariño de esa forma. Ahora, para terminar con lo del algoritmo y terminar de ilustrar esto, ¿qué le pasó a YouTube? ¿No? Una cosa es buena. Una cosa buena es que haya comentaristas muy ruidosos, muy tóxicos, que tienen puntos de vista un poco extremos. Hasta ahí todo bien, que encima mandaban a las audiencias a atacar a prácticamente todos sus opositores en el espectro político, que era gente que tenía canales de YouTube, le caía a toda esa gente re enojada y tenían que cerrar el canal o desactivar los comentarios. Era como campañas de acoso, campañas de odio, de todo. Se empezó a descontrolar de una manera increíble. Y YouTube al principio mucho no hacía. Pero el problema, acá empezaron a meterse bastante los medios, es cuando el algoritmo de YouTube de la nada, por ver solamente, por ejemplo, un video de este señor que yo les decía, es un señor con una voz muy de pito, bajito, que vive hablando cómo los inmigrantes van a destruir Estados Unidos, Ben Shapiro. Vos veías un video de Ben Shapiro y después te aparecía un canal medio extraño con un sol negro, que decía el problema de los países latinoamericanos, algo así, o qué es la solución final. ¿Qué pasaba? El sol negro es un símbolo nazi. Bueno, nos estamos yendo muy por la rama. Estamos metiendo con algo que. Y esto fue lo que. No, a ver, esto fue lo que detonó, en realidad. YouTube, el algoritmo de YouTube empezó a recomendar casi de la nada canales nazis. O sea, canales de gente que básicamente estaba a favor de genocidios. Sí, y se fue los medios muy mal y los medios claramente reaccionaron. Los medios reaccionaron de una manera con una ola increíble y ahí YouTube tuvo que empezar a cambiar sus políticas, tuvo que banear a muchos canales y bueno,
que, bueno, baneó canales que eran gente muy violenta, que violaba las leyes de la plataforma, que mandaba a sus audiencias a molestar a opositores políticos en otros canales, pero también lo que hizo fue desmonetizar, hacer más difícil la monetización del contenido. Que en realidad fue todo un movimiento extorsivo de los anunciantes de YouTube para quedarse con más dinero. Y sumando para cerrar ya el tema, lamentablemente estas cosas siguen sucediendo. Por más que haya tomado un montón de medidas YouTube, se siguen haciendo doxeos, se siguen atacando a youtubers en específico, comunidades en específico, no importa de qué espectro político seas, siguen sucediendo estas cosas. Sobre todo en el caso de los streams, los swatters son lo peor que existen en este planeta. Así que hagas lo que hagas, simplemente no ataques a alguien porque sí, o porque te lo dice una persona. El internet es para disfrutarlo, es para compartirlo, es para pasarla bien. Así que no más ataques, no más esto, no más el otro, bla bla bla. Seamos felices, que tengas un hermoso día. Monito, besito, rosita y un matecito. Ruido de mate. Pero no el muamua final, porque ahora queda el tema número 2 en esta desorganización que se llama podcast, que creo que mi pieza está más ordenada ahora mismo. Pero bueno, si me conociesen un poco más, entenderían la dimensión. Agarra un cuarto, pasa un tornado por ahí, más o menos queda. Bueno, no, tampoco, no me quemé tanto. Mira, te empezaste a quemar vos. Así que... Pero yo me podía quemar, no te di el consentimiento a vos para que te quemes. Una cosa es sacar un encendedor y la otra es que vos agarres y empieces a darle a mi dedo así como haciéndolo lento. No. Bueno, pero ¿qué pasa? Tiene que ver con el primer tema, que son las expresiones de odio y los intentos de regulaciones de estas. Las expresiones de odio, que más que nada, la hate speech, como se le dice, intentó darle una regulación propiamente dicha en internet. Vamos a definir qué es la hate speech. ¿Te parece? Vamos a decir que en palabras breves es algún comentario negativo, pero en un sentido muy en específico, fichando una característica o de la otra persona. Eso es la acción comunicativa que tiene como objetivo promover y alimentar una opinión prejuiciosa, estigmatizante y destructiva hacia un grupo de individuos históricamente discriminados o discriminados actualmente. En criollo, decir, este tiene tal característica, boom, este es malo. Y convencer a varios de que es así. Esto tiene que ver con estos youtubers extremistas, porque estos youtubers extremistas en muchos casos hablaban de cosas con muchos prejuicios que rayaban en lo que era el discurso de odio. Pero ¿qué sucede con esto? Hay una línea muy fina que hay que tener muchísimo cuidado cuando uno habla de esto. ¿Estos mensajes están bien? No están bien. Pero ¿deben ser silenciados? No, tampoco. ¿Por qué? Porque es una espada de doble filo el censurar. ¿Qué sucede cuando vos censurás algo? Ok, bueno, esto está fichado como malo, entonces lo vamos a censurar. Ahora, le diste una capacidad de poder a un poder superior en el cual vos supuestamente confías. ¿Qué sucederá cuando lo que vos decís está considerado malo? Te empiezan a censurar a vos. Y eso se ve reflejado en un montón de lugares. Pero para volver a reflejar en YouTube, que es como el ejemplo consensual más grande de todos, no hay más botón de dislike. Sí, el botón de dislike fue retirado a mitad desde el año pasado. Y es muy importante ese botón, sobre todo en lo que es guías. Ponerle guías, tutoriales. ¿Por qué? Vos te metés en un tutorial para, vamos a decir, instalar un programa en tu computadora. En un caso en el que te puede perjudicar muchísimo. Y no podés ver los dislikes. ¿Qué sucede? Vos tenés un tutorial que tiene 1500 likes y 300 dislikes. Decís, bueno, a 1500 personas les sirvió. Pero si no podés ver los dislikes,
¿cómo sabes si el video no tiene 2000 dislikes, por ejemplo? Y ahí es cuando el segundo filo empieza a golpearte. Porque podés estar instalando un programa que te va a terminar arruinando la computadora sin saberlo. Y por eso el dislike es tan importante. Y por eso se volvió tanto revuelo cuando se anunció eso. Yo me sigo Sí, acordando. hay una aplicación para Google Chrome y para otros buscadores. Vos lo instalás, es una extensión, no te ocupa nada de espacio para ver los dislikes. No son en tiempo real, pero están registrados. Lo tengo instalado. Son 2 megabytes. Nada. ¿Qué sucede con los dislikes? Sí, 2 megabytes. 2 megabytes, es muy liviano, yo lo tengo en el Opera GX, que también recomiendo, todavía no estamos sponsoreados por ellos, eventualmente estaremos sponsoreados por Opera GX, espero, entre dedos cruzados. Es un muy buen buscador, si pueden descargarlo, descárguenlo, funciona excelente y tiene un adblock integrado, está genial. Ahí bailando por el megacanje perpetuamente. Perpetuamente bailando por el megacanje, siempre hay que apuntar a las estrellas. Ojo, pero es una extensión. Esa extensión es muy liviana al lado de otras extensiones. Así que YouTube lo quiso sacar con la argumentación de que básicamente quitaba algo muy negativo de la plataforma, que era cuando, básicamente iban en grupo a dejarle 2000, 10.000, 200.000 dislikes a una persona adrede. Y que bueno, eso tenía un impacto psicológico, pero vale, déjame terminar. Sí. ¿Qué pasa? Lo más extraño de la medida, sacaron el dislike, ¿no? Con esa excusa de proteger la integridad psicológica de la gente que maneja los canales y de quitar una herramienta de negatividad. Pero ¿qué sucede? La gente, el propietario del canal de YouTube puede ver los dislikes de sus videos igual, por lo cual no tiene sentido. Igual eso que decís de el marcar a un video para dar dislikes sucedió un par de veces, pero no sin fundamento. Los dos casos que me acuerdo fue el Rewind de 2018, que sí, creo que sigue siendo el video con más dislikes de toda la plataforma y basado primero. Sí, porque la gente odia la administración de YouTube. Por eso. El Rewind del 2018 fue horrible, fue pésimo, fue malísimo. Daba ganas de agarrar una cuchara y retirar los ojos de sus cavidades. Era malísimo. Y es el video con más dislikes. El segundo caso que me acuerdo en el que se haya coordinado toda una comunidad para dar dislike es en un caso muy específico, que es en el tráiler de Call of Duty Infinite Warfare. Que yo me acuerdo que en mi época de vicio de Call of Duty estaba toda la comunidad cansada de Call of Duty futuristas. No querían más Call of Duty futurista, querían algo de Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, algo más, ¿cómo decirlo? Menos futurista, menos moderno, más clásico. Eso es lo que quería la comunidad. ¿Qué sucede? Sacaron este juego que era el extremo opuesto de lo que estaba pidiendo la comunidad. Era en el espacio. Creo que a la semana o a la segunda semana tenía 3 millones de dislikes. Era brutal. Brutal la cantidad de dislikes que había. Desactivaron los comentarios de inmediato. Le fue re mal al juego. Por más que no era mal juego, yo lo terminé comprando. Era decente. Para ser un Call of Duty era decente. El multijugador no me gustó. El Zombies era divertido. La campaña estaba muy bien hecha. Pero le fue muy mal. Y esos son los dos ejemplos que me acuerdo que tengan cantidades absurdas de dislikes. Y es que para eso sirven los dislikes, ¿no? Es para que te escuche el... ¿Cómo que lo sacaron? No me digas que sacaron el tráiler. No, sigue estando ahí. Sacaron los dislikes. Sacaron los dislikes. Entonces sacaron un elemento que servía para comunicar. ¿Qué comunica? En el caso del Rewind, confirma que... Y como que no querían más un Rewind. Ya no se hace más el YouTube Rewind. Gracias a eso. Porque la gente no quería más esto. Era como, ¿para qué haces esto? No nos gusta esto. Es eso, es decir, no me gusta. El hecho de que pasó esto con Call of Duty Infinite Warfare les llegó a Activision, que son los que se encargan de Call of Duty. Y al año siguiente sacaron el World War II.
O sea, son perdón, maneras de la comunidad de comunicarse que no sea a través de los comentarios. Te tengo que cortar ahí. Me estoy yendo por de nuevo, Pate estaba en River y terminó jugando en la Bombonera. Pero... No me hagas referencia de fútbol. No la vas a entender, dale. Pero, a ver. Básicamente, bueno, creo que todos los que están escuchando este podcast no deben tener ni idea de por qué YouTube sacó el dislike y que mucha menos idea de que hay una extensión que te permite ver los dislikes. La conclusión que yo saco es que la plataforma ganó en esa movida porque básicamente sacó una herramienta. Hizo que YouTube sea hasta más digerible, más edulcorado. Y ganó en el sentido de quitarle una herramienta a la gente para que se le oponga a los mismos proyectos de YouTube. De hecho, cada video que sacaba YouTube, un informativo, un rewind o lo que sea, que eso hace algunos años, estaba llenísimo de dislikes porque la gente que ve a sus creadores de contenido, pasa mucho tiempo en YouTube, los creadores de contenido les dicen, la administración se hace la buena y la copada con nosotros, pero es una porquería, es muy difícil monetizar los videos, es muy difícil crecer como creador de contenido, porque siempre le dan la razón a la empresa que tiene los derechos intelectuales de algo, que te reclaman y te desmonetizan el video, y jamás a vos, que sos el creador de contenido que le da vida a la plataforma. Entonces la administración de YouTube es odiadísima. Y remitiendo a eso de compañías o compositores que les gusta reclamar cosas, muchísimas gracias a Flamingosis. Por más que no, ya son bastante grandes y nosotros somos re chiquititos a lo de Flamingosis, gracias Flamingosis por hacer tantos temas sin copyright. Sí, por eso nosotros usamos temas royalty free, no hay manera de que nos reclamen absolutamente nada. Es más, pero por si las dudas. Perdón. Perdón. Sí. Por si las dudas, lo digo, esto es Football Head de Flamingosis. Vayan a ver las composiciones que hace Flamingosis, hacen temas muy, muy lindos. Así que denles un poquito de amor. Sí, la música royalty free se desarrolla cada vez más. A mí me parece que es el futuro. Y que bueno, todo esto también tiene que ver con otro tema que tal vez en un futuro podcast nos meteremos, que trata sobre lo obsoletas que están las medidas de copyright globalmente y cómo YouTube las aplica. Pero bueno, ¿qué pasa con las expresiones de odio? ¿Qué pasa con esta negación de toda toxicidad que tienen las plataformas? ¿Por qué es peligroso intentar regular lo que se llama discurso de odio o expresiones de odios? A ver, si vos te encontrás a alguien esparciendo... que también el discurso de odio se puede llegar a cruzar con la desinformación, pero vos te encontrás a alguien diciendo, che, los gitanos son chorros. Un estereotipo marcadísimo con ese pueblo, que son los romaníes. Y de todo lo que habla en Twitter es bardear a los gitanos y tiene como 60.000 seguidores que todos se ríen de que los gitanos son unos chorros, postean memes de gitanos que son súper ofensivos. Bueno, ¿qué pasa? Por vos intentás regular eso en las redes sociales y bueno, a partir de entonces suspendés a todos los tipos que digan que los gitanos son chorros. Perseguís un discurso de odio. Que yo no digo que no sea práctico o loable el esfuerzo de perseguir un discurso de odio, pero ¿qué pasa cuando lo haces desde un punto de autoridad? Esa red social puede cambiar de dueño. Un gobierno que tiene leyes sobre perseguir discursos de odio puede cambiar de gobernante. Por ejemplo, en Twitter, y me meto, Twitter cambió de dueño hace algunos meses. Elon Musk, el dueño de Tesla y el dueño de SpaceX, ese señor que tiró un montón de satélites, dicho en criollo, y que esos satélites se pudieron ver pasar por la Argentina, 150 en filita se veían por la noche. Yo recuerdo haberlo visto con mi madre. Muy lindo todo. ¿Qué sucede? Empezó a tomar control de la red social. Dijo que, bueno, no iba a haber más persecución de discursos de odio porque en Twitter existía solamente y primaba la ley de la libertad de expresión. Todos podían decir lo que quisieran. Dentro de todo. Bueno, ¿qué pasó? El otro día este señor saltó con algo muy curioso y dijo que la palabra cis o cisgénero eran insultos. ¿Qué significa cis o cisgénero? Bueno, básicamente cisgénero es la persona que se identifica con el género con el que nació, con el que le asignaron al nacer.
no sé, tu viejo es cisgénero, tu hermano es cisgénero, tu hermana es cisgénero, así, bla, bla, bla. El término es un término bastante coloquial para este punto. Alguien que no es alguien que es cis es alguien que no es trans. Es así, se define por... En criollo es eso. O sea, la travesti no es cisgénero. Vos, o cisgénero, probablemente te estoy hablando acá. Bueno, ¿qué pasa? El término sirve para denominar a la mayor parte de la población de este mundo, que son personas que se identifican con el género que les asignaron al nacer. Les pusieron varón, bueno, ya está. Le pusieron mujer, listo, estás cómodo con la definición que te pusieron, con lo que sos. ¿Qué pasa? Este señor dijo que eran términos ofensivos, insultantes, y que toda persona que los utilizase con un tercero o que los utilizase en absoluto iba a ser perseguido y de mínima suspendido. Y como castigo máximo, baneado permanentemente de Twitter. ¿Qué pasa? Ahí tenés el ejemplo perfecto. Tenés otro dueño con políticas un poco opuestas a la administración anterior de Twitter, que, por ejemplo, la administración anterior de Twitter perseguía gente que de manera muy sistemática acosaba a personas trans o gente del colectivo LGBT o esparcía mensajes de odio. Ahora se supone que eso está... esas medidas están mucho más relajadas, volvió un montón de gente que esparcía mensajes de odio. Pero claro, vos tenés una herramienta muy poderosa. Porque ¿quién te dice, por ejemplo, que en la red social el día de mañana empiezan a perseguir a cualquiera que pueda decir, que pueda tener cualquier tipo de postura política o social? Por eso hay que, para ir cerrando, porque ya estamos ya cumplimos la hora, qué rápido que se pasó. No queremos que los podcasts se pasen de 1 hora por ahora. Próximamente quizás los expandimos más. Horita y media por ahí. Horita y media, quizás 2 horas en alguna ocasión especial, que haya algún invitado. Sí, va a haber invitados en un futuro. Para cerrar todo, creo que acá estamos de acuerdo que por más que estemos en desacuerdo con ciertas cosas que se digan en internet, la regla principal es la tolerancia. No nos queda otra, porque si censuramos a unos, eventualmente nos van a censurar a todos. Creo que hay que salir a discutirle a los otros. Hay que salir a habitar espacios y a jugar en la cancha. Exacto, debatir y no censurar. No hay que utilizar herramientas de apelación a la autoridad, porque después, por ejemplo, te pasa lo de países en los que gana la extrema derecha. Tenés una ley de discurso de odio, o de hecho, te lo muestran así. Hay países de extrema derecha que ponen sus propias leyes de discursos de odio, las legislan, por ejemplo, y en Rusia. No, sí, pero en Rusia. Vamos a decir algo menos popular, porque ya se lo sabe todo el mundo. No, en Rusia no lo saben, de hecho. A ver, en Rusia el mes pasado ilegalizaron y empezaron a perseguir cualquier tipo de expresión que se pueda llegar a considerar feminista. Este tipo de leyes están definidas de manera muy ambigua a propósito. Pueden perseguir a cualquier mujer que incomode al gobierno y la pueden meter presa. O en Eritrea. En Eritrea es un país africano en el cual se legisló hace poco, y por algo la están apodando la Corea del Norte africana, de que cualquier comentario dentro de un periódico que haya hecho algún periodista puede ser considerado una ofensa de nivel de traición a la patria, lo cual lleva a un arresto y un envío a un campo. Vamos a dejarlo ahí. Hay muchas consecuencias que pueden ramificarse de el pedir, che, no me gusta lo que están diciendo de estos, callalos. Eso se tiene que evitar, porque termina... Guarda con pegar el bastonazo, que después vienen con el palito de abollar. Sí, con el palito de abollar ideología, porque después vienen y te lo clavan a vos. Exacto. Y con 10 años en... Déjame terminar con esto. 10 años en el futuro, con una de estas leyes en Argentina, alguien tuitea: tengo derecho a tener un techo propio. La inmobiliaria es un terrorista, arréstenlo. Exacto. Un día después, terrorista arrestado por decir que tiene derecho a tener un techo propio. Exacto, esas cosas pueden llegar a pasar si lo dejamos salir de control. Y eso, ahora nos reímos, pero cuando suceda no nos vamos a reír. Pero con eso vamos a cerrar el podcast.
de manera abrupta porque estamos llegando a un tiempo bastante extenso. Ya va a ser 1 hora 5 minutos para mantenernos dentro del mismo espectro de horario. Acordate de suscribirte, darle a la campanita, pulgar para arriba, dejar algún comentario para ayudarnos, algo que vos quieras aportar. Los leemos todos. ¿Algo más que quieras sumar? Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo programa, que ya veo que de a poquito va tomando forma y va creciendo. También le quiero agradecer a mi gata, que la puse a laburar y se ve que ayudó porque ya llegó un mensaje en las redes, porque pude promocionar en Instagram con una foto de ella. La próxima hay videos de mi gata para las promociones. Así que perfecto. No se los pierdan, síganos en nuestras redes. A mí me pueden encontrar como @medusalen y a Anta como @eltrotamundos.mr. Pronto va a haber una cuenta exclusiva de Herraduras del Caos, pero eso va a ser para el próximo programa. Les mandamos un beso enorme. Un beso enorme, y para el próximo programa ten en cuenta esto, una pequeña consignita. ¿Cuál es tu dulce favorito? ¿Cuál es tu alfajor favorito? ¿Cuál es tu caramelo favorito? ¿Cuál es tu chocolate favorito? Te lo vamos a dejar ahí y nos vemos la próxima. Abrazo enorme y que tengas un hermoso día, noche, tarde, lo que sea. Te queremos un montón y queremos que lo sepas. Nos vemos.